Muy bien, amigos y amigas, es jueves y ya lo tenemos al profe Álvaro Álvarez en el aire, así que lo saludamos rápidamente. Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Dijimos que no te íbamos a hacer pasar vergüenza ni nada por el estilo, pero tenemos que felicitarte porque finalmente la burocracia universitaria te hizo llegar el título del doctorado. Sí, Bien. después de dos años y medio, Ah, dos casi años y medio, tranqui. tranqui, pero bueno, pasó COVID en el medio de la pandemia, así que Tu- ahí hay buenos justificativos para no haber realizado la entrega del diploma. Claro, claro, claro. No estarías muy ansioso tampoco y tuviste tiempo para hacer el cuadro en origami, digamos, para ir a Sí, claro, cosechar, claro, para ir a tal buscar el cual, tal árbol cual. de la madera que más te gustara, ir tallando ahí de a poquito, 2 años y medio el cuadrito y poder finalmente colgarlo con ese marco. Muy bien, así cosas que pasan, cosas que Bueno, no determinan tampoco porque nosotros en 2 años también fuimos sumando mucha info acá en la columna. Y ahora, como hablábamos fuera de aire, con una semana un poco más tranquila, ¿no? Ya una semana que entenderíamos quizás un poquito más encaminada hacia lo que va a ser fin de año, aunque nunca se sabe tampoco porque Argentina, país generoso, si lo hablamos en cuestiones de iniciativas políticas o de ujú. inacciones políticas para discutir, pero bueno, algunas conclusiones quizás sobre la economía o los anuncios económicos. Post pandemia, no sé por qué querés arrancar, qué has estado viendo, qué No, conclusiones has estado primero digo, sacando. bueno, hay claramente lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, hay una relación directa entre la política económica y los resultados electorales. Eso es así ahora y ha sido así siempre, Ujú, sobre todo en países donde, bueno, la política económica pareciera ser que se ve imposibilitada de pensar a largo plazo, ¿no? ujú. Entonces, ahí es necesario, bueno, tender un puente entre la política económica y lo que pasó en las elecciones. Si realmente se puede caracterizar como un rotundo fracaso, digamos, del Frente de Todos en las elecciones primarias, cómo impactó en eso a la política económica y si hay un verdadero viraje a partir de los resultados de las PASO, ¿no? Ujú, Para mí me parece que lo primero que hay que decir es que las elecciones de medio término siempre son malas para los oficialismos, ¿no? ujú, Es una especie de plebiscito tal y cual. que las PASO son solo un indicador y que, bueno, en términos de resultados electorales, siempre son posibles de revertir, sobre todo si tenemos en cuenta la gran cantidad de gente que no fue a votar y la dispersión del voto que generan la gran cantidad de listas que hubo en las elecciones, ¿no? Ujú, Además, digo, la conducción política, quien detenta el poder político o la conducción del Estado, siempre tiene herramientas para poder generar reversión de esos resultados de cara a noviembre, ¿no? ujú. Eh, lo otro es que sin duda la pandemia jugó un rol central en el humor político, digamos, y esto se demuestra en las políticas de mayor apertura que se acaban de anunciar en función de poder, bueno, de alguna manera, en poder cambiar los ánimos sociales y poder generar otras dinámicas, acompañado obviamente por una mejora indiscutida de los indicadores sanitarios, ¿no? Ujú, ujú. Pero la pandemia no explica la totalidad del problema, eso lo venimos diciendo, hay cuestiones que son estructurales y que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo periférico, digamos, ¿no? Ujú. Eh, el mayor problema creo es que la política económica seguida por Guzmán, no sé si se limitó, pero sí estuvo condicionada eh, a reducir el déficit fiscal y a cumplir los mandatos del FMI, ¿no? Y Ujú, eso lo venimos diciendo, ujú. hay una incompatibilidad manifiesta entre la expansión del mercado interno y hacerle caso a las políticas fiscales y económicas restrictivas que imponen los organismos financieros, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, una de las cosas bueno, interesantes que escuché en la semana posterior fue que un ministro supeditado únicamente a la negociación de la deuda, ¿no? Un ministerio de claro. economía, en realidad, únicamente que era el ministerio de la deuda, básicamente, cuando ya en recuperación, más allá de que salió a hacer campaña y todo, y que fue una figura bastante vislumbrada, digamos, durante la campaña política, no hubo grandes anuncios, digamos, de la cartera económica junto con la cartera de productividad. Parecía que cada uno de los anuncios iban, digamos, por dos andariveles diferentes. Y bueno, sobre eso me parece que también hubo
allí un claro ejemplo de cómo después se dieron los resultados electorales y hubo, digamos, una especie de castigo, digamos, ¿no? De alguna manera, que eran por ahí anuncios que terminaban por solucionar quizás o apagar algún foco de incendio, pero que no tenían esa condición largoplacista, ¿no? Como pueden ser algunos subsidios o algunas un bono o alguna, bueno, de las últimas acciones lanzadas por el gobierno digamos, basadas en reducir el impacto de la pandemia. Sí, a mí que me interesan esos temas en particular, me parece que una de las cosas más jugosas de la carta de Cristina fue ese párrafo que le dedica a la política económica, ¿no? Dice, agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos meses para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltaban ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI. O sea, hay una subejecución presupuestaria en los ministerios. Se ejecutó menos de la mitad y faltan solo cuatro meses para terminar el año, ¿no? Eso muestra claramente que, bueno, la política económica no acompañó el humor social, no acompañó las necesidades sociales en un contexto de pandemia y de muy delicada situación social, ¿no? ¿Qué significa eso de la subejecución del presupuesto? Porque es algo de lo que vamos a estar seguramente conversando y entendiendo hacia fin de año, de cara a fin de año, y como para que quede claro qué significa. Muy brutamente, de la torta presupuestaria que tiene el Estado se reparte entre los diferentes presupuestos. Si vos mirás hacia adentro, entre los diferentes ministerios, perdón. Si vos mirás hacia adentro de cada una de esas carteras, qué fue lo que se ejecutó y lo que no se ejecutó, lo que está diciendo Cristina, que es esa torta presupuestaria, la mayoría de los ministerios al día de hoy ejecutó la mitad de lo que tenía. O sea, había más para repartir y se quedaron. Hay ahorro, por decirlo de alguna manera. No puede haber ahorro en un contexto de expansión de la pobreza, ¿no? Eso es como un ABC de cualquier gobierno progresista. Y en ese sentido me parece que hay algunas cosas para ver. Lo primero para ver, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con la imposibilidad de frenar la inflación. Eso repercute directamente sobre la capacidad de consumo, repercute directamente sobre la capacidad de poder satisfacer necesidades básicas, ¿no? La inflación interanual acumulada en un año es de 51,8% y el acumulado en el primer semestre de este año es del 30%, es decir, vamos a tener una inflación mayor a la del año pasado, ¿no? Esto lleva a que más del 40% de la población argentina no puede cubrir la canasta básica. Con esos indicadores es imposible que a un gobierno le vaya bien en una elección de medio término, ¿no? Digo, es necesario pensar en una política que, sumado a otros indicadores, ¿no? No digo que sea el único, estamos analizando la cuestión económica, después podemos ver el rol de los medios, la competencia electoral, cómo juegan los discursos, etcétera, etcétera, pero eso es, las cuestiones materiales son un determinante estructural. Sin dudas. Interesante, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta y seguramente, ¿hay algún tipo de penalización frente a digamos, a esto que hablábamos anteriormente, que es la subejecución del presupuesto, digamos, lo que no se repartió, es todo al revés? Te diría que al revés, ¿no? Más que hay un penalización, premio. Suele ser como bien visto, digamos, subejecutar, porque habla de la eficiencia del Estado, de reducir el déficit, etcétera, etcétera. O sea, se le hizo más caso a la receta del FMI de lo que estábamos en conocimiento. Bien, eso podría ser una buena síntesis. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las medidas urgentes tomadas por el gobierno en función de esta situación? Esto ya lo han charlado durante la semana en el programa, ¿no? Pero hubo un aumento del salario mínimo vital y móvil a 29.160, aún así está por debajo de lo que se necesita para satisfacer necesidades básicas, un reajuste del mínimo no imponible de las ganancias de 150.000 a 175.000, lo cual implica sobre todo mayor capacidad de consumo para las clases medias, un bono a los jubilados y la asignación universal por hijo, y se anuncia una cuarta IFE, un ingreso familiar de emergencia, una cuarta edición, es decir, una política de inyección monetaria que debería haberse hecho mucho antes, ¿sí? Digo, si esto no se hizo por una cuestión presupuestaria, se contradice con el hecho de que el presupuesto está subejecutado. Bien. ¿Verdad? Bien. O sea, es decir que
además, en términos de comunicación política, es difícil que cualquier tipo de anuncio de inyección de dinero de cara al futuro o de cara al próximo, a las elecciones generales, no queden como una suerte de oportunismo político, ¿no? Termina Sí, tal siendo cual. como, no sé si termina siendo un toque piantavotos de alguna manera, ¿no? Como se dice, porque, bueno, ahora que tuvimos que apretar un poco, o los tuvimos que apretar en las urnas, es que Sí, comienzan en realidad a verificar que hay más dinero para repartir, en un contexto en el cual uno podría pensar que no, por bueno la falta de productividad justamente que hubo y hay también una cuestión a resolver me parece a futuro que es algo de lo que hablábamos justamente ahora con el anuncio de los créditos a tasa cero para monotributistas, que es esa, ese gran grueso de trabajadores endeudados, ¿no? Eso va a sí, generar claro. también Que en una realidad situación social es una bastante deuda crítica. que es una deuda para resolver condiciones básicas, ¿no? Digo, para resolver el consumo diario. Tal cual, ese es el problema, tal cual. Bueno, uno de los anuncios también que se habían leído por esta semana era, por ejemplo, lo que tenía que ver con la condonación de deudas para ONGs, asociaciones civiles, clubes de barrio, que también Ujú. fue anunciada durante esta semana y que apunta justamente, me parece, a eso, a la tranquilidad de las personas a la hora de vivir, no solo de poder tomar más deudas, sino el hecho de poder afrontar lo que se generó durante la pandemia. Y creo que ahí va a haber, podría haber o debería en realidad haber una batería interesante de anuncios que por ahora han sido esos pocos, nada más, y no están Sí, apuntados, digamos, a los trabajadores. sí, el endeudamiento de la vida cotidiana, digamos. Ahora bien, yo lo que creo es, lo que deberíamos pensar es si estas medidas resuelven algo del fondo de la cuestión o significan un paliativo de cara a las elecciones y después seguimos pensando en el mismo modelo. En relación a si significan un cambio real, digamos, en la conducción política o si seguimos pensando en el mismo modelo, me parece que los cambios en el gabinete son vertebrales. No me voy a lo último que digo, no me voy a detener en eso, no voy a hablar de que me parece un retroceso Mansur, que Mansur ocupe el puesto que está ocupando, que también me parece un retroceso de la vuelta de Aníbal Fernández y mucho más al Ministerio de Seguridad, pero Ujú. lo que sí me parece, en función de cómo se ratifican algunos rumbos, es la importancia de que Julián Domínguez ocupe la cartera que ocupa el Ministerio de Agricultura, dado que Julián Domínguez ya ocupó esa cartera, luego de la crisis de la 125, lo recordarán, Sí. y que ayudó de alguna manera a la recomposición del gobierno en el año 2008, luego del voto no positivo de Cobos y la pérdida de las legislativas, ¿no? Ujú. En ese momento, Domínguez fue un actor clave en la recomposición del gobierno y en este momento lo vuelve a hacer o vuelven a apostar a él, y acaba de anunciar que su meta es llegar a 30.000 millones de toneladas de exportación del complejo agroindustrial. En la actualidad estamos entre 45 y 50 millones de toneladas. Eh, Eso implica una sobrecarga muy grande sobre un ecosistema que, como ya sabemos y hemos charlado mucho en esta columna, está en una crisis agónica. O sea que tampoco lo ves con buenos ojos en ese sentido, tanto anuncio respecto al aumento de productividad para el agro y a esta meta que dentro de las críticas que uno podía leer o escuchar de diferentes analistas políticos, el gobierno de Alberto Fernández no se podía jactar de eso, ¿no? De metas en concreto, más allá de que después Ujú. se cumplan o no, pero que hacen a la comunicación política, por poner un ejemplo, lo que hacía Macri con el hambre cero, que es básicamente una cuestión Claro. imposible. Pero bueno, el hecho de tener ese concepto de hambre cero terminaba siendo una proyección a futuro y a partir de eso, bueno, las medidas que podían anunciarse bajo ese concepto. La de los 70 millones no viene, no sé si va a ser una cuestión tanto de eslogans, sino más bien de cumplimientos de promesas que, bueno, van a venir muy bien para el agro, pero tal como decís vos, muy mal para el ecosistema. Así que lo que nos queda en los próximos años supongo que son medidas bastante complejas para lo que está tomando hoy por hoy la cartera ambientalista y la militancia, no la cartera, sino la militancia ambientalista. No hubo ninguna modificación en el Ministerio de Medio Ambiente, eso podría haber estado bueno, ¿no? Podría haber sido una de las renuncias que se reciban, finalmente no.
Y también eso habla de algo, ¿no? De dejar las cosas como están en ese sector y apuntar a lo que apuntamos Sí, siempre finalmente, que es y la que no, explotación y el extractivismo. y que lamentablemente no mueve el amperímetro, no es un tema que hoy mueve el amperímetro, no está en el debate, no está en la agenda política la cuestión ambiental. Lo que yo planteaba en ese sentido, digo, si hay un aumento de casi el 30% de la productividad en la agroindustria, ¿hacia dónde avanza eso en un momento en el cual el sistema, el ecosistema está en jaque y está sobresaturado, ¿no? Como lo demuestra esta bajante histórica del Paraná, la deforestación, la crisis de los humedales, entre otras cosas que ya hemos charlado. O sea que en los próximos meses podríamos anticipar que se pueden venir anuncios en materia de acuerdos de megagranjas, acuerdos de trigos, acuerdos de... todas las cosas que menciono son ampliamente conocidas por nuestra audiencia y por esta columna. Más quemas, más deforestación, más talas, habilitadas además por el gobierno en pos de, bueno, justamente cumplir estos objetivos. No son buenas las noticias en ese sentido, pero seguramente estemos hablando de ellas en los próximos meses. ¿Pensás igual? Sí, ojalá que no. Digo, hasta ahora es un anuncio, tal vez tenga que ver, como si vos, más un eslogan que otra cosa, pero sí, claramente me parece que la figura de Julián Domínguez va en el sentido de profundizar un modelo, no de generar un cambio estructural. Bien, bueno, no nos quedan buenas conclusiones, no nos estás dejando un buen panorama. Nosotros que nos habíamos quedado un poco más tranquilos, no son buenas las noticias, querido Álvaro, para estos próximos No, me meses. termino de pensar, lo que decía al principio, de pensar en revertir los resultados electorales del gobierno de cara a noviembre. Me parece que se tomaron algunas medidas que podrían llegar a acercar un poquito la distancia que hubo entre la derecha más derecha y el gobierno, digamos. En términos más estructurales, no veo, digo, por las figuras que hoy están, o que mejor dicho vuelven al gobierno, que exista un cambio estructural en la conducción política. Bien, bueno, veremos finalmente cuál es la ganancia y la pérdida en este sentido, si es en realidad este aumento en la productividad, una mejora en las condiciones de vida de las personas y una afectación directa también en las condiciones climáticas, que ahí hay como un equilibrio que no sé cuánto van a poder mantener. Y respecto a lo de la cartera ambientalista, déjame que disienta con vos, porque yo creo que si hay, o sea, por supuesto que la gente en las elecciones votó, como decíamos, no votó vacuna, sino que votó plata en el bolsillo, y eso es completamente loable o sea, se comprende y comprensible, digamos. Pero respecto a la cartera ambientalista, ojo con la militancia, ojo con la juventud. Una juventud que se incorpora a votar también en estas elecciones, porque se habló mucho de la juventud que viró hacia la derecha, con candidatos que más bien no sé si conviene mencionarlos, por miedo que suceda algo, que se caiga alguna luminaria en la radio de pronto. Pero sí también me parece que es, y quiero destacar esto, la militancia de la juventud que sí toma la agenda ambiental y que la pone en primer lugar a la hora de elegir a sus candidatos, y me parece que sobre esto, si bien yo sé que no es algo que estén mirando el gobierno, ni mucho menos, pero sí lo quiero destacar y me parece que ahí también hay un voto castigo en esta cuestión de no terminar de decidirse, de hacer anuncios, de participar del acuerdo de Escazú, pero finalmente después permitir que en Chubut se lleve a cabo el más siniestro de los extractivismos. Ahí también hay una falta de coherencia a la hora de la comunicación y después lo que finalmente se hace, que me parece que está siendo visto por muchos y muchas jóvenes, y quiero destacar eso, y creo que ahí también hay un voto castigo, así que ojalá también en ese sentido se Sí, siga manteniendo en las próximas elecciones y sea finalmente algo que esté mirando el gobierno. pero Flor, el castigo podría ir hacia la abstención del voto, digamos, con este alto porcentaje de no voto, pero al no haber una propuesta política que tenga una agenda ambiental, Sí, no veo posibilidad de que ese descontento se pueda canalizar en términos electorales. sí, o en términos de Me candidatos. parece que Ujú, no está en la agenda. En ese sentido me planteaba que no está en la agenda. No hay un partido que tenga una propuesta ujú. de cambio, no digo ni siquiera de cambio de modelo, de un cambio en la perspectiva ambiental y de gestión de la cuestión ambiental. Ni siquiera la izquierda, que es súper productivista. Entonces,
En ese sentido lo planteo, ¿no? Ujú. Digo, puedo entender la cuestión del descontento, no creo que eso tenga una incidencia demasiado marcada en el rumbo electoral porque no hay propuestas que lo canalicen. Sí, sí, en eso coincidimos, sin dudas. Y ya cualquier unión de propuestas en ese sentido, ahí sí va a ser una cuestión de eslogans y no nos van a engañar tan fácil. Así que será cuestión de seguir militando estas cuestiones, seguir poniéndolas en la agenda al menos de los medios de comunicación, que hay mucha y muy buena data en ese sentido, no dejar estos temas por fuera y seguir, bueno, qué sé yo, construyendo de alguna manera el sentido y la opinión para que no queden por fuera, ¿no? De estas cuestiones que hoy nos Ujú. importan y que van a determinar mucho de la calidad de vida de los próximos años, sin dudas. Muy bien, bueno, muchas gracias, Flor. Álvaro, querido, te mandamos un gran abrazo y nos encontramos en la próxima de Una Mirada Social. Un saludo grande para todos. Adiós. Álvaro Álvarez, amigos y amigas, el profe Álvaro en una nueva columna aquí de los jueves, donde nos tomamos un ratito junto a él para charlar de cuestiones de la economía, de la productividad y en este caso de los anuncios postelectorales y de caras a las próximas elecciones.